¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Uriel José Bolón Camal y bueno, vamos a hacer este video relacionado con el tema de la sociología. Antes que nada, una disculpa porque he estado un poco afónico, esperemos que con un poco de tos, esperemos que eso no nos perjudique al momento de grabar ahorita, ¿verdad? Bueno, continuando, la sociología es una ciencia que se basa prácticamente en el estudio de la sociedad, ¿sí? El término se le atribuye al ensayista francés Emmanuel Joseph, ¿sí? Que fue uno de los primeros en darle nombre a una corriente, ¿verdad? Y de allí se desprende la palabra filosofía, ¿sí? Del latín socios, cuyo significado es socio, y del sufijo logía, que significa estudio de, en este caso podemos decir que es el estudio de una sociedad, ¿sí? Diversos autores han dado sus conceptos o términos de qué es sociología. Y recogiendo un poquito de todo y de cada uno de ellos, podemos definir que la sociología es una ciencia que estudia el comportamiento de las sociedades humanas, ¿sí? La forma en que se van a interactuar, de cómo evolucionan y cómo se relacionan entre aquellos grupos que conforman una sociedad. Recordemos que la sociedad está conformada por diversos grupos, ¿sí? Y esos grupos son los que conforman, engloban todo lo que es una sociedad en sí, ¿verdad? La sociología obviamente se relaciona con muchas otras disciplinas, ¿sí? Todas aquellas disciplinas que tengan que ver con el uso o el estudio de una sociedad, de las personas, pues está asociado con la sociología, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la economía, tenemos también la religión, la política, etcétera. Muchas ciencias están relacionadas directamente con la sociología, lo que la hace una ciencia multidisciplinaria, ¿sí? Nos dice aquí que los principales sistemas que interaccionan en el estudio son a todos los grupos sociales, ¿sí? ¿Cuáles grupos sociales conocemos? Pues la familia, alguna organización social de beneficio posiblemente, ¿sí? Desde las que están conformadas formalmente hasta las que están conformadas de manera informal, como los gobiernos, sociedades anónimas, las comunidades locales, las escuelas, las fábricas, iglesias, etcétera. Todas aquellas comunidades o sociedades forman parte de este sistema de interacción a la que la sociología estudia, ¿sí? ¿Cuáles son algunos de los temas que estudia esta ciencia? Bueno, estudia la relación que existe entre un individuo y la sociedad en la que él vive, ¿sí? O en la que él participa, ¿ok? También estudia aquellas características y la evolución del mundo. Recordemos que el mundo va evolucionando constantemente, ¿sí? Y dependiendo de la época, las formas en que interactúan las personas, pues va cambiando, ¿sí? Tenemos también, el estudia todos aquellos movimientos sociales que se van generando. Existen diferentes movimientos sociales como el feminismo, las personas que protegen los animales, los movimientos de los trabajadores o los obreros, etcétera. Todos aquellos movimientos sociales son fuente de estudio de esta ciencia también. Estudia también las diferencias entre las diferentes clases sociales que existen y cómo se van relacionando unas con otras. La clase baja con la clase alta con la media con la baja y así sucesivamente. Estudia también a todos aquellos fenómenos religiosos, económicos, artísticos, etcétera, ¿sí? Entonces la sociología realmente es una ciencia que se dedica al estudio en general de todas las corrientes, ¿sí? Perdón, no las corrientes, de todas las sociedades en sí. ¿Y cuándo se da el nacimiento de esta ciencia? Bueno, la sociología surge a raíz de los cambios socioeconómicos, científicos y políticos que resultaron de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa en el siglo XIX. Recordamos que a partir de la Revolución Industrial la sociedad, la economía, la política evolucionó de gran manera en todo el mundo, ¿sí? Muchas corrientes surgieron de ahí, muchas teorías filosóficas surgieron a raíz de ese gran acontecimiento, ¿sí? ¿Y cuál fue uno de los primeros corrientes que surgieron?
Bueno, pues tenemos el positivismo, ¿sí? Como bien comentamos hace un momento, dijimos que la sociología está relacionada, por ejemplo, con muchas otras ciencias. En este caso, está relacionada también con el arte, ¿sí? Y de ahí es donde nace lo que es el positivismo, ¿sí? Que nos dice que es una corriente con un enfoque social, científico y humanista, que sostiene que todos aquellos fenómenos de la sociedad y sus causas están sujetos a leyes que las rigen, ¿sí? Todos nosotros nos regimos por leyes, eso es normal, ¿sí? Se le atribuye a Auguste Comte, un filósofo francés, como el que basó sus ideas a través de la ilustración, fue el que fue creando todo este modelo de conocimiento de esta corriente, que se basa en la observación, la experimentación y la comprobación. ¿Qué quiere decir esto? Que observamos, experimentamos o realizamos, llevamos a cabo y comprobamos que sí sea factible o que sea real lo que estamos haciendo. ¿Ok? Algunas características del positivismo son el conocimiento que proviene de lo que se observa y es objetivo. Los fenómenos pueden ser medidos y contabilizados, por lo que pueden ser investigados y contribuir, así se quiere decir, todo aquello que se pueda comprobar. ¿Ok? El conocimiento positivo es cierto, pero también es relativo, ya que conocemos el universo como se nos aparece. El positivismo se caracteriza también por un gran interés de verificar el conocimiento a través de predicciones, ¿sí? Es lo que comentábamos hace un momento, ¿sí? Que lo dice aquí, la verdad del conocimiento debe ser verificable a través de la experiencia de los hechos. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se haga debe ser real y debe ser comprobable. Obviamente esta corriente, que es la que da inicio a todo, da origen a muchas otras corrientes de pensamiento, como tenemos el positivismo, el conductivismo y el empiriocriticismo, ¿sí? Y muchas otras más, ¿sí? Todas aquellas, pues, estudian lo que es la sociedad en diferentes ramas, ya sea la jurídica, psicológica o filosófica. También tenemos, perdón, el funcionalismo, ¿sí? Esta es una perspectiva psicológica que se preocupa en ofrecer una explicación del funcionamiento de la sociedad. ¿Cómo es que funciona la sociedad? ¿Qué es lo que la mueve? ¿Sí? Parte de la idea de todos los elementos de una sociedad poseen alguna función significativa de ella. Todos nosotros tenemos una función dentro que tenemos que desempeñar dentro de la sociedad en la cual somos parte, ¿sí? Cada uno jugamos un rol específico, incluso puede ser imprescindible, ¿sí? Con todo esto para lograr que mantener la estabilidad y el equilibrio de la sociedad en la que nosotros trabajamos o interactuamos. El fundacionalismo fue planeado por Emil Durkheim, perdón si no lo dije bien, quien manifiesta que el individuo está integrado a la sociedad y recibe sus influencias y comparte con otros individuos los valores, las acciones, ¿sí? Todas acciones que son aceptadas, obviamente, recuerden que nos regimos por leyes. Siente las expectativas que todos los demás tienen sobre él y están sujetos a normas, ¿sí? Y a instituciones de control que sancionan la violación de estas normas y de las pautas de acción legitimadas, ¿sí? Entonces, todo aquello que no es parte o no es legítimo o no está bien visto, pues tiene que ser juzgado. Todos los aspectos de una sociedad, como son instituciones, funciones o roles, normas, entre otros, cumplen un propósito y son indispensables para la supervivencia de la misma. El funcionalismo supone que todos los elementos de un sistema buscan el orden y la constancia, es decir, la interrelación entre las distintas instituciones, organizaciones y personas. Esta es una teoría muy práctica que se basa en el presente, por lo que no busca antecedentes, ya que su objetivo realmente es conocer la razón del ser y de los elementos, que conforman una sociedad.
Luego tenemos una de las teorías más conocidas, y más que la teoría, a un personaje muy conocido, que es Karl Marx, quien da pie a lo que se conoce como el marxismo, un filósofo y economista que tiene gran influencia en el mundo, ¿sí? Tanto de la economía como de la filosofía, como en la sociología, ¿sí? Entonces, la teoría de Karl Marx está sustentada en la lucha de clases, considerada el motor en la historia. Es de ahí donde nace también lo que es la revolución industrial, ahí tiene mucha influencia, en base a la cual su aspiración es justamente la desaparición de todas las clases sociales, los fenómenos sociales que son causados por razones materiales representadas en fuerzas productivas. Marx centró su atención en todos aquellos problemas concretos de la época, en este caso la época que él estuvo, que fue cuando la revolución industrial, ¿sí? El proletariado o los obreros, la burguesía, que era la clase alta, y el auge del capitalismo. De hecho, por eso se le conoce mucho a Carlos Marx, por su ley del capitalismo. La marginación, la pobreza, que ayudan a pensar en algunas cuestiones fundamentales de la sociología. Las clases sociales, el cambio social, la casualidad, el determinismo y la praxis y la sociología de conocimiento, entre otras. Marx plantea un enfoque alternativo para estudiar los problemas señalados basados en el materialismo metodológico, que se entiende como el carácter determinante de las relaciones materiales de la vida en que entran necesariamente los protagonistas de cualquier momento histórico, y en específico el dinamismo de los hechos sociales. Tenemos también el estructuralismo. El estructuralismo, en esta parte, se consideran pioneros en esta corriente a Claude Lévi-Strauss, al psicólogo Jean Piaget, que es muy conocido por teorías o cuestiones de educación y metodologías de la docencia, etc., al filósofo Noam Chomsky, entre otros muchos. Esta corriente considera que la sociedad es un sistema complejo en el que todas las partes que la componen trabajan para promover la estabilidad y la solidaridad. El estructuralismo estudia los fenómenos de una comunidad o de un individuo en función de las normas de una organización a la que se encuentran sometidas. Todos nos encontramos sometidos a una sociedad, a una organización que tiene sus normas y sus leyes. Ya que todo nos rodea nos condiciona de cierta manera nuestro comportamiento. ¿Sí? Si hacemos algo mal, vamos a ser mal vistos o podemos ser hasta castigados. Los hechos sociales no se pueden analizar de forma aislada. ¿Por qué? Porque siempre están relacionados formando parte de una estructura o de un sistema, en este caso una sociedad. ¿Sí? El comportamiento y la actividad humana son condicionadas por las estructuras existentes dentro de la cultura y la sociedad, donde el individuo forma parte y se relaciona. ¿Sí? Todo esto, para su estudio, es por esto que el ser humano es quien da el significado y el valor a cada una de las cosas que experimenta, sin dejar de un lado que las estructuras analizadas deben ser identificadas dentro de la comunidad o sujeto para ser analizadas, ya que no se pueden analizar de forma aislada. Todo lo que comentamos no podemos analizarlo de forma independiente. ¿Por qué? Porque todo es un cúmulo, ¿sí?, que conforma un grupo, una sociedad, un colectivo, etc. Tenemos también que existen, obviamente, estas son las más básicas, pero existen muchas otras teorías, ¿sí?, más actuales también, ¿sí?, como por ejemplo la teoría sociológica, la teoría de la crítica, teoría comprometida, feminismo, teoría formal, teoría neopositivismo, del intercambio social, ¿sí? Cada una de estas corrientes tiene una perspectiva, perdón, diferente, ¿verdad?, de cómo se estudia, cómo se observa, cómo se investiga una sociedad, ¿sí? Son diferentes entre ellas, pero al final su propósito
es el estudio del comportamiento social, las razones del por qué, del cómo, del cuándo, ¿sí? ¿Sí? Funciona una sociedad o por qué trabaja de esta forma o por qué los seres humanos hacemos ciertas cosas. La sociología es una ciencia bastante compleja, bastante extensa, que yo creo que en este breve tiempo que hemos explicado, pues es imposible abarcar todo, ¿verdad? Porque repetimos, es una ciencia multidisciplinaria, ¿sí? Que se va relacionando con otras ciencias y otras áreas de estudio que permiten que se hagan investigaciones científicas. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que haya sido de su completo agrado esta presentación, pero ya estoy quedando ya sin voz. Esperemos que todo se haya podido entender de la mejor manera. Muchas gracias.